Mi madre ignoró mi nombre en el pastel, pero la abuela tenía un regalo oculto. Capítulo 1. El pastel que cambió todo. Nunca pensé que un simple pastel de chocolate podría hacerme cuestionar toda mi existencia, pero ahí estaba yo, parada en la cocina de nuestra casa en San Isidro, mirando fijamente las letras doradas que decoraban el postre de mi 16º cumpleaños. «Feliz cumpleaños, Sofía», decía con elegante caligrafía. El problema era que mi nombre no es Sofía. Mi nombre es Esperanza. El silencio en la cocina era ensordecedor. Mamá removía nerviosamente el café en su taza, evitando mi mirada. Mi hermana mayor, Carmen, intentaba disimular su incomodidad reorganizando las servilletas de papel por tercera vez. Y yo me quedé allí, sintiendo como si el suelo de mosaico frío bajo mis pies descalzos fuera a abrirse y tragarme completa. «Mamá», murmuré con voz temblorosa, «¿por qué el pastel dice Sofía?». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras esperaba una explicación que tuviera sentido. Había algo en la expresión de mi madre que no había visto antes, una mezcla de culpa, miedo y algo que no podía descifrar. «Es solo un error de la pastelería, hijita», respondió finalmente, pero su voz sonaba forzada, como cuando intentaba convencerme de que los truenos no daban miedo. «Ya sabes cómo son estas cosas en Lima, siempre confunden los pedidos». Pero yo conocía esa pastelería. Era la misma donde habíamos comprado pasteles para todos mis cumpleaños anteriores, donde Doña Rosa me conocía desde pequeña y siempre preguntaba por mis estudios. Ella jamás confundiría mi nombre. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el ruido del tráfico que llegaba desde la avenida Arequipa. Era una tarde típica de verano limeño, con esa humedad pegajosa que se adhiere a la piel y hace que todo se sienta más pesado. Pero en ese momento, el peso que sentía en el pecho no tenía nada que ver con el clima. «Abuela llegará pronto», dijo Carmen, claramente tratando de cambiar el tema. «¿Sabes cómo se pone cuando llega tarde a los cumpleaños?». Tenía razón. Mi madre había pasado 16 años construyendo una nueva vida para protegerme, y ahora yo estaba a punto de destrozar esa protección en busca de respuestas. «No voy a decirle nada por ahora», decidí. «Primero necesito encontrar a Carlos, saber si realmente tiene la evidencia que mencionaba mi padre. Después decidiremos qué hacer». Carmen me miró con preocupación. «Esperanza. Sofía, como sea que te llames ahora, esto me da mucho miedo». «A mí también», admití. «Pero no puedo vivir sin saber la verdad». Pasé los siguientes días investigando obsesivamente. Usé todas las redes sociales que conocía, busqué en directorios telefónicos online, incluso llamé a varias universidades preguntando por ingenieros agrónomos llamados Carlos Mendoza. Pero no encontré nada concreto. Fue el jueves por la tarde cuando finalmente tuve un avance. Estaba en la biblioteca de mi colegio, utilizando una base de datos académica que la bibliotecaria me había enseñado a usar, cuando encontré una referencia a un Carlos E. Mendoza, que había publicado un artículo sobre técnicas de irrigación sostenible en 2018. El artículo había sido publicado en una revista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e incluía un email de contacto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la biblioteca podía escucharlo. Con manos temblorosas, escribí un email. «Estimado señor Mendoza. Mi nombre es Sofía Esperanza Mendoza. Creo que usted podría ser hermano de mi padre, Diego Mendoza, que falleció en 1998. Si es así, me gustaría mucho poder contactarlo. Es muy importante para mí. Atentamente. Sofía». Vacilé durante varios minutos antes de presionar enviar. Una vez que lo hice, no había vuelta atrás. La respuesta llegó 2 días después, un sábado por la mañana. Estaba desayunando con mi familia cuando mi teléfono vibró con la notificación de un email nuevo. Cuando vi el remitente, casi me atraganto con el jugo de naranja. «¿Estás bien?», preguntó mi madre, mirándome con preocupación. «Sí, perfectamente», mentí, disimulando mientras abría el email. «Querida Sofía. No puedes imaginar la sorpresa y la alegría que me causó recibir tu mensaje. Sí, soy Carlos Mendoza,
hermano de Diego. Durante todos estos años me he preguntado qué había pasado contigo y con Patricia después de la muerte de mi hermano. Me gustaría mucho conocerte. ¿Podrías venir a verme? Vivo en Lima ahora, en el distrito de Miraflores. Hay muchas cosas que necesito contarte sobre tu padre, cosas que creo que tienes derecho a saber. Mi dirección es Avenida Larco 847, departamento 501. ¿Podrías venir el domingo por la tarde? Con cariño. Tu tío Carlos. PS, Diego me habló mucho de ti en sus cartas. Decía que era su sol. Tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo en la mesa del desayuno. Mi tío estaba vivo, estaba en Lima, y quería conocerme. Tengo que salir, anuncié, levantándome de la mesa. ¿A dónde?, preguntó mi madre. A estudiar. Con una compañera del colegio, mentí otra vez. Odiaba mentirle a mi madre, pero sabía que si le decía la verdad, me impediría ir. El domingo por la tarde, inventé una excusa sobre ir al cine con amigas y tomé un taxi hacia Miraflores. Durante todo el trayecto, mis manos sudaban y mi corazón latía aceleradamente. Estaba a punto de conocer a un familiar que no sabía que existía, y que posiblemente tenía respuestas a todas las preguntas que me habían estado atormentando. El edificio en la avenida Larco era moderno, con grandes ventanales y un portero uniformado. Cuando llegué al quinto piso y toqué la puerta del departamento 501, mis piernas temblaban. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Carlos Mendoza tenía ahora unos 50 años, cabello entrecano, pero los mismos ojos claros de mi padre. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, murmuró, eres idéntica a tu padre. Tienes sus mismos ojos, su misma sonrisa. Tío Carlos, dije con voz temblorosa. Ven acá, niña, dijo, abriendo los brazos. Ven a abrazar a tu tío. El abrazo fue caluroso, lleno de años de separación y dolor. Olía a colonia y a café, y tenía esa sensación de seguridad que solo dan los abrazos familiares. Pasa, pasa, me dijo, guiándome hacia su sala. Era un departamento elegante pero acogedor, con libros por todas partes y fotografías en las paredes. Y ahí, en una mesa junto a la ventana, vi algo que me dejó sin aliento, más fotografías de mi padre, algunas que nunca había visto. Siéntate, me dijo. Tenemos mucho de qué hablar. Capítulo 2. Secretos en el aire. La tensión en la cocina era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Mamá y la abuela se miraban fijamente, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa que Carmen y yo no podíamos escuchar. El aire acondicionado seguía zumbando, pero ahora parecía más fuerte, casi molesto. Mamá, por favor, murmuró mi madre, no aquí, no ahora. Es su cumpleaños. Su voz tenía un tono suplicante que nunca le había escuchado antes. Siempre había sido una mujer fuerte, decidida, la que tomaba todas las decisiones importantes en nuestra familia desde que papá murió hace 5 años. Precisamente porque es su cumpleaños, respondió la abuela, colocando la caja de regalos sobre la mesa de mármol con un sonido seco. 16 años, Patricia. 16 años viviendo con una mentira. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Una mentira. ¿Qué mentira? Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, tratando de entender lo que estaba pasando. Carmen se acercó y me tomó del brazo, como si supiera que necesitaba apoyo. ¿De qué mentira hablan?, pregunté, mi voz sonando más aguda de lo normal. ¿Qué está pasando aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la refrigeradora, incluso el ladrido distante de Zeus, el perro de los vecinos. Todo parecía amplificado, como si el mundo hubiera subido el volumen de todos los sonidos excepto de las voces humanas. La abuela Elena se acercó y me tomó las manos entre las suyas. Sus manos siempre habían sido suaves, con esas arrugas que contaban historias de años de trabajo y amor. Pero ahora temblaban ligeramente. Mi niña, comenzó con voz gentil, hay cosas que necesitas saber. Cosas que tu madre debería haberte dicho hace mucho tiempo.
Mamá, por favor, exclamó mi madre, levantándose de la silla tan bruscamente que ésta se tambaleó. No puedes hacer esto. No así. ¿Hacer qué? Grité, sintiendo como la frustración y el miedo se apoderaban de mí. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Carmen apretó mi brazo más fuerte. Esperanza, tranquilízate, murmuró, pero pude ver en sus ojos que ella también estaba asustada. Era 3 años mayor que yo, pero en ese momento parecía tan perdida como yo. La abuela miró a mi madre una vez más, y luego suspiró profundamente. Patricia, si tú no se lo dices, lo haré yo. Esta niña tiene derecho a saber quién es realmente. Yo sé quién soy, exclamé, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Desde que había visto ese pastel, desde que había notado la reacción de mi madre, algo dentro de mí había cambiado. Era como si hubiera estado viviendo en una casa y de repente me diera cuenta de que había habitaciones enteras que nunca había visto. Tu nombre verdadero, dijo la abuela suavemente, es Sofía Esperanza. Sofía por tu bisabuela, Esperanza por la esperanza que trajiste a nuestras vidas. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo se hubiera congelado a mi alrededor. La cocina, con sus mosaicos blancos y azules, las cortinas de lino que se movían suavemente con la brisa del aire acondicionado, incluso el reflejo de las luces en el pastel, todo pareció suspendido en el tiempo. Sofía Esperanza, repetí lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. ¿Pero por qué nunca me dijeron? ¿Por qué siempre me han llamado solo Esperanza? Mi madre se había sentado nuevamente, pero ahora tenía el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban ligeramente, y pude darme cuenta de que estaba llorando sin hacer ruido. Porque, dijo la abuela, tu madre decidió que era mejor así. Decidió que el pasado debía quedarse enterrado. ¿Qué pasado? Pregunté, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. ¿Qué pasado, abuela? La abuela Elena se enderezó, con esa postura digna que había mantenido toda su vida. El pasado de tu padre verdadero, mi niña. El hombre que te dio la vida, pero que tu madre decidió borrarlo de la historia. El aire se me escapó de los pulmones. Papá había muerto hace 5 años, pero él había sido mi padre desde que tenía memoria. Siempre había asumido que era mi padre biológico, aunque había algunas cosas que nunca habían encajado completamente. Mi piel era más clara que la de Carmen, mis ojos eran de un color diferente, y había ciertos rasgos que no coincidían con ninguno de mis padres. Mi padre verdadero, murmuré, sintiendo como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. ¿Quién es mi padre verdadero? La abuela tomó la caja de regalo y la acercó hacia mí. Este regalo te lo dirá todo, mi niña. Todo lo que tu madre no ha querido contarte. Carmen me miró con los ojos muy abiertos. Esperanza, comenzó, pero no pudo terminar la frase. El regalo puede esperar, dijo mi madre bruscamente, levantándose de nuevo. Esto es suficiente por hoy. No, respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. No, mamá. No puede esperar. He esperado 16 años para saber la verdad sobre quién soy. No voy a esperar ni un minuto más. Tomé la caja de las manos de mi abuela, sintiendo su peso. No era muy pesada, pero sentía como si llevara el peso de toda mi vida dentro. El papel dorado crujió bajo mis dedos temblorosos mientras comenzaba a desenvolverla. Mi niña, dijo la abuela suavemente, prepárate. Lo que vas a descubrir cambiará todo lo que pensabas que sabías sobre ti misma. Capítulo 3. La caja de los secretos. Mis manos temblaron mientras desenvolvía el regalo. El papel dorado caía al suelo como pétalos marchitos, y debajo apareció una caja de madera oscura con incrustaciones de nácar que formaban pequeñas flores. Era hermosa, antigua, del tipo de cosas que mi abuela coleccionaba y guardaba en su cómoda de caoba. Esta caja, dijo la abuela Elena con voz suave, perteneció a tu bisabuela Sofía. Ella me la dio cuando me casé, diciéndome que algún día sería para la nieta que llevara su nombre. Abrí la caja con cuidado, como si fuera un tesoro arqueológico que pudiera desmoronarse al menor movimiento brusco.
Dentro había varios objetos cuidadosamente organizados, fotografías, cartas atadas con una cinta azul, un pequeño anillo de oro con una piedra verde, y algo que me dejó sin aliento, un certificado de nacimiento. «Lee el certificado», me animó mi abuela, aunque su voz tenía un tono de preocupación. Con manos temblorosas, tomé el documento amarillento. En la parte superior, con la letra oficial del Registro Civil de Lima, estaba escrito, certificado de nacimiento. Y ahí, en la línea correspondiente al nombre, leí, Sofía Esperanza Mendoza Vázquez. Mendoza, murmuré, sintiendo como si las palabras fueran arena en mi boca. Pero nuestro apellido es Herrera. Herrera es el apellido de tu padrastro, explicó la abuela. El hombre que te crió como si fuera su propia hija, y que murió amándote con todo su corazón. Pero tu padre biológico se apellidaba Mendoza. Miré a mi madre, que seguía sentada con la cabeza entre las manos. Mamá, dije suavemente. ¿Es verdad esto? Ella levantó la cabeza lentamente, y pude ver que sus ojos estaban rojos de llorar. Sí, murmuró. Es verdad. Carmen se acercó y miró por encima de mi hombro. ¿Quién es papá entonces?, preguntó con voz confundida. ¿Quién es nuestro padre? Roberto Herrera es tu padre, le dijo mi madre a Carmen. Pero Esperanza. Sofía, tiene un padre diferente. Tomé una de las fotografías de la caja. Era una imagen en blanco y negro de un hombre joven, probablemente de unos 25 años, con cabello oscuro y ojos claros. Tenía una sonrisa amable y sostenía a un bebé en sus brazos. El bebé llevaba un vestidito blanco con encajes. Ese es tu padre, dijo la abuela señalando la fotografía. Diego Mendoza. Y ese bebé eres tú. Estudié la fotografía con intensidad. El hombre tenía mis mismos ojos, la misma forma de la nariz, incluso la misma sonrisa ligeramente ladeada que veía en el espejo cada mañana. Era innegable el parecido. ¿Dónde está ahora?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Murió, respondió mi madre abruptamente. Murió cuando tú tenías 2 años. ¿Cómo murió?, insistí, sintiendo como si cada respuesta me diera más preguntas en lugar de claridad. El silencio que siguió fue tenso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, incluso el sonido de mi propia respiración. La abuela y mi madre intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Fue un accidente, dijo finalmente mi madre. Un accidente de trabajo. Pero la abuela Elena sacudió la cabeza. No fue un accidente, Patricia. Y ella tiene derecho a saber la verdad. Mamá, por favor, exclamó mi madre, levantándose de la silla nuevamente. Ya es suficiente. ¿Qué verdad?, pregunté, sintiendo como si estuviera en una montaña rusa emocional. ¿Qué me están ocultando? La abuela tomó otra fotografía de la caja, esta vez en color. Mostraba a una familia, el mismo hombre de la primera foto, una mujer joven que reconocí como mi madre de hace varios años, y una niña pequeña que debía ser yo. Todos estaban sonriendo, parados frente a una casa que no reconocí. Esta fotografía fue tomada 6 meses antes de que tu padre muriera, dijo la abuela. Vivían felices, tenían planes de casarse. Diego trabajaba como ingeniero en una empresa minera en Huancayo. ¿Huancayo?, repetí. ¿Pero por qué vivíamos en Huancayo? Porque ahí conocí a tu padre, respondió mi madre, su voz apenas audible. Yo trabajaba como enfermera en el hospital regional. Él llegó un día con una herida en la mano, y, bueno, nos enamoramos. Había algo hermoso y triste en la forma como mi madre hablaba de mi padre. Era como si hubiera estado guardando esos recuerdos en un lugar muy profundo de su corazón, y ahora los estuviera sacando a la luz por primera vez en años. ¿Qué pasó realmente?, pregunté, tomando otra carta de la caja. ¿Cómo murió mi padre? La abuela Elena suspiró profundamente. Diego descubrió algo en la mina donde trabajaba. Algo que no debería haber descubierto. Irregularidades, documentos falsificados, explotación de trabajadores. Era un hombre honesto, con principios fuertes.
Y, la animé a continuar. Y decidió denunciarlo. Pero hay gente poderosa que no quiere que salgan a la luz ciertas verdades. Especialmente cuando involucran millones de dólares. Sentí como si un escalofrío me recorriera la columna vertebral. ¿Estás diciendo que lo mataron? Estoy diciendo, respondió la abuela cuidadosamente, que tu padre murió 3 días antes de que presentara su denuncia formal. Oficialmente fue un accidente en la mina. Pero tu madre sabía que había sido una amenaza. Miré a mi madre, que ahora lloraba abiertamente. ¿Por eso nos mudamos a Lima?, pregunté. Por eso huimos a Lima, corrigió mi madre. Tenía miedo de que vinieran por ti también. Cambié nuestros nombres, nuestros apellidos, toda nuestra historia. Conocí a Roberto poco después, y él aceptó criarte como su propia hija. Pensé que así estaría segura. ¿Y por eso nunca me dijeron la verdad? Por eso, respondió la abuela, tu madre decidió enterrar el pasado. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, especialmente cuando involucran a personas que merecen conocer su propia historia. Tomé el anillo de la caja. Era pequeño, delicado, con una esmeralda que brillaba bajo la luz de la cocina. Esto también era de mi padre. Era el anillo de compromiso que te iba a dar a tu madre, explicó la abuela. Pero murió antes de poder proponérselo formalmente. Siempre pensé que algún día deberías tenerlo. Capítulo 4. Cartas del pasado. Desaté cuidadosamente la cinta azul que mantenía unidas las cartas. Eran al menos una docena, escritas en una caligrafía masculina y cuidadosa. El papel tenía ese color amarillento que adquieren los documentos con el tiempo, y algunas de las tintas se habían desvanecido ligeramente. Son cartas que tu padre me escribió, dijo mi madre suavemente, acercándose por primera vez desde que había comenzado esta revelación. Cartas que escribió para ti, para cuando fueras mayor. Abrí la primera carta con manos temblorosas. La fecha en la parte superior decía, 15 de marzo de 1998, apenas 2 meses después de mi nacimiento. Mi querida Sofía Esperanza, comenzaba la carta, hoy cumples 2 meses de vida, y cada día me maravillo más de lo perfecta que eres. Tienes los ojos más hermosos que he visto jamás, y cuando sonríes, siento como si el mundo entero se iluminara. Tuve que detenerme para secarme las lágrimas. Era extraño leer las palabras de un padre que no recordaba, pero que claramente me había amado profundamente. Tu madre dice que eres muy inteligente para tu edad, continuaba la carta. Ya intentas alcanzar los objetos que están cerca de ti, y cuando te hablo, mueves la cabeza como si entendieras cada palabra. Estoy seguro de que serás una mujer extraordinaria. ¿Por qué escribía estas cartas?, pregunté, mirando a mi madre. Diego tenía la costumbre de escribir, respondió ella, sentándose finalmente junto a mí. Decía que quería documentar cada momento de tu crecimiento, para que cuando fueras mayor pudieras saber exactamente cuánto te amaba desde el primer día. Abrí la segunda carta, fechada 1 mes después. Esta vez, mi padre escribía sobre sus planes para el futuro, como quería enseñarme a leer, llevarme a conocer las montañas de Huancayo, mostrarme las estrellas desde el patio de la casa. Espero que cuando leas esto, decía en una parte de la carta, sepas que cada decisión que tomo en mi vida es pensando en ti y en tu futuro. Quiero dejarte un mundo mejor del que encontré. ¿Estas cartas tienen que ver con lo que descubrió en la mina?, pregunté, una sospecha creciendo en mi mente. La abuela Elena asintió. Las últimas cartas sí. Lee la que tiene fecha de octubre de 1998. Busqué entre las cartas hasta encontrar la que mi abuela había mencionado. El tono de esta era diferente, más serio, más urgente. Mi querida Sofía, comenzaba, si estás leyendo esto, es probable que algo me haya pasado. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para protegerte a ti y a tu madre. He descubierto cosas en mi trabajo que no puedo ignorar, pero que también ponen en peligro a nuestra familia. Carmen se acercó más para leer por encima de mi hombro. ¿Qué había descubierto?, murmuró. Continué leyendo. La empresa para la que trabajo, Minerales Andinos S.A., está falsificando documentos ambientales y explotando a los trabajadores de manera ilegal.
pero lo peor es que están contaminando las fuentes de agua de varias comunidades, y cuando la gente se enferma, los ejecutivos sobornan a los médicos para que cambien los diagnósticos. Dios mío, murmuré, sintiendo como si estuviera leyendo una novela de suspenso, no la carta de mi padre. He recopilado evidencia, continuaba la carta, documentos, fotografías, testimonios de trabajadores. Lo he guardado todo en un lugar seguro, porque sé que hay gente poderosa que haría cualquier cosa para que esta información no salga a la luz. ¿Dónde guardó la evidencia?, pregunté, mirando a mi madre. No lo sé, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Después de su muerte, busqué por toda la casa, pero nunca encontré nada. Pensé que tal vez había sido paranoia suya, que tal vez no había evidencia real. Pero tú creías que lo habían matado, insistí. Mi madre suspiró profundamente. Los últimos días antes de su muerte, Diego estaba muy nervioso. Decía que había visto a hombres extraños cerca de la casa, que su teléfono sonaba con llamadas que nadie respondía cuando él contestaba. Yo pensaba que era estrés del trabajo, pero después del accidente, continuó la abuela, aparecieron hombres preguntando por documentos que Diego podría haber tenido. Hombres que no eran de la policía, pero que tenían una autoridad que daba miedo. Busqué la última carta, la que tenía la fecha más reciente. Esta estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de mi padre. Mi querida Sofía, leía, mañana voy a hacer algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Voy a entregar toda la evidencia que he recopilado a un periodista de confianza en Lima. Sé que esto puede ser peligroso, pero no puedo seguir viviendo sabiendo que mi silencio está permitiendo que gente inocente sufra. Si algo me pasa, continuaba la carta, quiero que sepas que tu nombre, Sofía Esperanza, tiene un significado especial. Sofía significa sabiduría, y espero que uses esa sabiduría para tomar decisiones correctas en tu vida. Esperanza significa fe en el futuro, y espero que nunca pierdas la fe en que las cosas pueden cambiar para mejor. Y si algún día decides buscar la verdad sobre mi muerte, terminaba la carta, busca a un hombre llamado Carlos Mendoza. Es mi hermano menor, y él sabe dónde está escondida la evidencia que recopilé. Pero por favor, ten cuidado. Hay gente poderosa que no quiere que esa verdad salga a la luz. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico desde la avenida parecía haber desaparecido. Miré a mi madre, luego a mi abuela, luego a Carmen. ¿Sabían de la existencia de Carlos Mendoza?, pregunté finalmente. Sabía que Diego tenía familia, respondió mi madre, pero después de su muerte, tuve tanto miedo que no quise contactar a nadie. Pensé que mientras menos gente supiera dónde estábamos, más seguras estaríamos. ¿Pero él podría estar vivo?, pregunté, sintiendo como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. ¿Mi tío podría estar vivo? Es posible, dijo la abuela Elena. Pero han pasado 16 años. Muchas cosas pueden haber cambiado. Tomé el anillo de esmeralda y me lo puse en el dedo. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Quiero encontrarlo, dije con una determinación que me sorprendió. Quiero encontrar a mi tío Carlos. Mi niña, dijo la abuela con preocupación, puede ser peligroso. Si realmente mataron a tu padre por lo que sabía. Entonces necesito saber la verdad, la interrumpí. Necesito saber quién era realmente mi padre, y qué fue lo que descubrió que valía la pena matar por mantener en secreto. Capítulo 5. La búsqueda comienza. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, mirando el techo de mi habitación, con el anillo de esmeralda en mi dedo y las cartas de mi padre en mi mesa de noche. Había pasado de ser Esperanza Herrera, una estudiante de 16 años con una vida relativamente normal, a ser Sofía Esperanza Mendoza, la hija de un hombre que posiblemente había sido asesinado por descubrir la verdad. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión. Me levanté silenciosamente, encendí mi laptop y comencé a buscar información sobre Carlos Mendoza. No fue fácil. Había cientos de Carlos Mendoza en el Perú, y no tenía más información que el nombre y el hecho de que era hermano de mi padre. Pero después de horas de búsqueda,
encontré algo prometedor, un artículo de periódico de 2010 que mencionaba a un Carlos Mendoza, ingeniero agrónomo, que había trabajado en un proyecto de desarrollo rural en Ayacucho. El artículo incluía una fotografía, y cuando la vi, mi corazón se detuvo. El hombre de la foto tenía un parecido innegable con mi padre, los mismos ojos claros, la misma estructura facial. Pero más que eso, tenía mi misma sonrisa ladeada. ¿Qué haces despierta tan temprano?, me preguntó Carmen, apareciendo en la puerta de mi habitación con el cabello despeinado y en pijama. Estoy buscando a mi tío, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Carmen se acercó y miró por encima de mi hombro. ¿Crees que sea él? Estoy casi segura, respondí, guardando la imagen en mi computadora. Mira, se parece mucho a papá, a mi padre biológico. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón. El artículo mencionaba que Carlos Mendoza había trabajado en Ayacucho, pero era de 2010. No tenía idea de dónde podría estar ahora, o si siquiera seguía vivo. Voy a buscarlo, dije con determinación. Voy a encontrar a mi tío Carlos. Estás loca, exclamó Carmen. ¿No escuchaste todo lo que dijeron ayer? Puede ser peligroso. Carmen, dije, volteándome para mirar a mi hermana, ayer descubrí que mi vida entera ha sido una mentira. Descubrí que mi padre fue posiblemente asesinado, que tengo familia que no conozco, que hay secretos que podrían cambiar la vida de muchas personas. No puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Mi hermana suspiró y se sentó en mi cama. ¿Y mamá? ¿Qué vas a hacer con mamá? Se va a volver loca si sabe que quieres buscar a tu tío. Tenía razón. Capítulo 6. La verdad completa. Durante 16 años, comenzó mi tío Carlos, sirviéndome una taza de té de manzanilla, me he preguntado dónde estabas. Después de la muerte de Diego, traté de encontrarlas a ti y a tu madre, pero era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Mi madre cambió nuestros nombres y apellidos, expliqué. Tenía miedo. Carlos asintió con comprensión. Patricia tenía razón en tener miedo. Lo que Diego descubrió en esa mina era más grave de lo que incluso ella imaginaba. Se levantó y fue hacia un estante, de donde sacó una caja similar a la que mi abuela me había dado, pero más grande. Tu padre me pidió que guardara esto. Dijo que si algo le pasaba, yo debía protegerlo hasta que tú fueras lo suficientemente mayor para entender. Abrió la caja y vi que estaba llena de documentos, fotografías, discos compactos y carpetas etiquetadas meticulosamente. Diego documentó todo, explicó Carlos. Cada irregularidad, cada crimen, cada encubrimiento. Tomó una carpeta etiquetada como contaminación del agua, evidencia fotográfica, y me la entregó. Las fotografías que vi me horrorizaron, niños con erupciones en la piel, animales muertos cerca de ríos, paisajes completamente devastados por la minería irresponsable. La empresa Minerales Andinos S.A., continuó Carlos, no solo estaba falsificando reportes ambientales. Estaban envenenando deliberadamente las fuentes de agua de comunidades enteras para forzar a la gente a vender sus tierras a precios ridículos. ¿Y mi padre tenía pruebas de todo esto?, pregunté, sintiendo como si estuviera viendo una película de terror. Tenía todo, respondió Carlos, tomando otra carpeta. Documentos internos de la empresa, grabaciones de conversaciones entre ejecutivos, testimonios de trabajadores, análisis de laboratorio de muestras de agua. Diego era muy meticuloso. Me mostró una grabación transcrita de una conversación entre dos ejecutivos de la empresa. En ella, discutían abiertamente sobre cómo acelerar el proceso de adquisición de tierras mediante métodos no convencionales que incluían contaminación controlada de fuentes hídricas. Esto es monstruoso, murmuré, sintiendo náuseas. Y por esto mataron a tu padre, dijo Carlos con voz grave. 3 días antes de que fuera a entregar toda esta evidencia a un periodista de investigación, tuvo su accidente en la mina. ¿Pero cómo sabes que no fue realmente un accidente? Carlos tomó otra carpeta y sacó un reporte oficial del accidente. Según el reporte oficial, Diego murió cuando se derrumbó un túnel donde estaba inspeccionando. Pero mira esto.
Me mostró una fotografía del lugar del accidente. Tu padre era ingeniero, Sofía. Conocía las medidas de seguridad mejor que nadie. Jamás habría entrado solo a un túnel que no hubiera sido previamente inspeccionado y asegurado. Además, continuó, sacando otro documento, este es el reporte de la autopsia. Diego tenía una herida en la cabeza que no era consistente con un derrumbe. Era más consistente con un golpe directo con un objeto contundente. Sentí como si el mundo se moviera debajo de mis pies. ¿Tienes pruebas de que lo asesinaron? Tengo sospechas muy fundadas, respondió Carlos. Y tengo esto. Sacó un sobresellado de la caja. La última carta que Diego me escribió. La recibí 2 días después de su muerte. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta estaba fechada el día antes del accidente. Carlos, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Esta noche alguien llamó a casa y amenazó a Patricia y a Sofía. Sé que me están vigilando, y sé que van a tratar de detenerme antes de que pueda entregar la evidencia. Todo está en el lugar que te dije, continuaba la carta. Si algo me pasa, usa tu criterio para decidir cuándo y cómo usar esta información. Pero por favor, protege a mi familia. No dejes que mi muerte sea en vano. ¿Qué lugar?, pregunté. ¿Dónde escondió toda esta evidencia? Carlos sonrió tristemente. En el lugar más seguro que conocía, la casa de nuestra abuela en Huancayo. Diego enterró copias de toda la evidencia en el jardín trasero, dentro de contenedores herméticos. ¿Y siguen ahí? Siguen ahí, confirmó Carlos. He estado cuidando la casa todos estos años, esperando el momento correcto para sacar esa evidencia a la luz. ¿Por qué no lo hiciste antes? Carlos suspiró profundamente. Porque la gente involucrada en este escándalo tiene mucho poder, Sofía. No son solo los ejecutivos de la empresa minera. Hay políticos, jueces, incluso algunos periodistas que están en la nómina. Diego lo sabía, y por eso fue tan cuidadoso con quién confiar. Pero ahora, continuó, mirándome fijamente, han pasado 16 años. Algunas de las personas involucradas han muerto, otras han perdido poder. Y tú tienes derecho a saber la verdad sobre tu padre. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Creo que es hora de sacar toda la evidencia a la luz, respondió Carlos. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda de alguien en quien podamos confiar completamente. ¿Tienes a alguien en mente? Carlos asintió. Hay una periodista de investigación, María Elena Vargas, que ha estado exponiendo casos de corrupción durante años. Es honesta, valiente, y tiene la plataforma necesaria para hacer que esta historia llegue a todo el país. ¿Y crees que nos ayudará? Estoy seguro de que nos ayudará, respondió Carlos. Especialmente cuando vea la cantidad y calidad de evidencia que tenemos. Me quedé en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Mi padre no solo había sido un hombre honesto que trató de hacer lo correcto, sino que había sido asesinado por ello. Y ahora yo tenía la oportunidad de terminar lo que él había comenzado. Quiero hacerlo, dije finalmente. Quiero sacar la verdad a la luz. Carlos sonrió, y por primera vez pude ver en su sonrisa la misma determinación que había visto en las fotografías de mi padre. Entonces mañana mismo contactaré a María Elena. Y el próximo fin de semana, iremos a Huancayo a recuperar la evidencia. Iremos. Por supuesto que iremos, respondió Carlos. Eres la hija de Diego Mendoza, Sofía. Esto es tanto tu responsabilidad como la mía. Por primera vez en días, sentí que tenía un propósito claro. Iba a honrar la memoria de mi padre terminando lo que él había comenzado. Iba a asegurarme de que su muerte no fuera en vano. Capítulo 7. El legado de mi padre. El viaje a Huancayo fue silencioso pero cargado de expectativa. Carlos había contactado a María Elena Vargas, quien había aceptado reunirse con nosotros después de revisar algunos de los documentos preliminares que Carlos le había enviado. Ella viajaría desde Lima el mismo día para estar presente cuando recuperáramos la evidencia. Durante el trayecto en el autobús,
miraba por la ventana los paisajes andinos que se extendían hasta el horizonte. Las montañas se alzaban majestuosas bajo el cielo azul de la sierra, y sentí una conexión profunda con esta tierra que había sido el hogar de mi padre. Carlos me contaba historias de su infancia junto a Diego, de cómo jugaban en los cerros cercanos y soñaban con ser grandes ingenieros que cambiarían el mundo. Tu padre siempre fue muy idealista, me decía Carlos con una sonrisa nostálgica. Cuando éramos niños, solía decir que cuando fuera grande, construiría puentes que conectarían todas las montañas del Perú para que la gente pudiera visitarse más fácilmente. Cuando llegamos a la casa de mi bisabuela, sentí una conexión emocional inmediata. Era una casa tradicional de adobe, con paredes gruesas y techos de tejas rojas, rodeada por un jardín lleno de flores que alguien había estado cuidando meticulosamente todos estos años. Rosas, geranios y jazmines llenaban el aire con su fragancia, y pude imaginar fácilmente a mi padre corriendo por estos mismos senderos cuando era niño. Tu padre solía jugar aquí cuando era niño, me dijo Carlos mientras caminábamos hacia el jardín trasero. Decía que este lugar era mágico, que aquí se sentía conectado con todas las generaciones de Mendoza que habían venido antes que él. Nuestra bisabuela, Doña Esperanza, solía sentarse bajo ese árbol de lúcuma a contarnos historias de nuestros antepasados. El jardín trasero era un pequeño paraíso. Había un huerto con verduras, flores de todos los colores, y en el centro, el imponente árbol de lúcuma que Carlos había mencionado. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre gran parte del jardín. Diego me dijo que había enterrado la evidencia aquí, explicó Carlos, señalando un área específica bajo el árbol. Dijo que era el lugar más seguro que conocía, porque nadie se atrevería a profanar el lugar donde jugó nuestra bisabuela con nosotros. Con palas que habíamos traído desde Lima, comenzamos a excavar cuidadosamente. La tierra estaba húmeda y fértil, llena de lombrices y pequeños insectos que indicaban que el suelo estaba vivo y saludable. Después de unos 20 minutos de trabajo, mi pala golpeó algo sólido con un sonido metálico. Aquí está, murmuró Carlos con emoción, y entre los dos sacamos una caja metálica grande, del tamaño de una maleta pequeña, sellada herméticamente con cinta impermeable. A pesar de haber estado enterrada durante 16 años, se veía en perfectas condiciones. Llevamos la caja al interior de la casa y la colocamos sobre la mesa del comedor. Cuando la abrimos, encontramos exactamente lo que mi padre había prometido en sus cartas, copias de todos los documentos organizados en carpetas etiquetadas, fotografías adicionales en sobres protectores, varios discos compactos con grabaciones, y algo que no esperábamos, un diario personal encuadernado en cuero donde Diego había documentado todo el proceso de su investigación día a día. Increíble, murmuré, tomando el diario con reverencia. Mi padre documentó absolutamente todo. María Elena Vargas llegó esa tarde en un taxi desde el centro de Huancayo. Era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y canoso, ojos inteligentes detrás de unas gafas elegantes, y una presencia que irradiaba profesionalismo y determinación. Llevaba una grabadora digital y una cámara profesional, lista para documentar todo lo que encontráramos. Debo admitir que cuando Carlos me contactó inicialmente, pensé que podría ser otra de esas historias de conspiración sin fundamento, nos dijo mientras revisaba los documentos con meticulosidad profesional. Pero esto es extraordinario. Durante las siguientes 3 horas, María Elena examinó cada documento, cada fotografía, cada grabación. Sus ojos se abrían cada vez más mientras descubría la magnitud de la evidencia que teníamos. Tenemos suficiente evidencia para exponer no solo a Minerales Andinos S.A., sino a toda una red de corrupción que incluye funcionarios gubernamentales de alto nivel, jueces del Poder Judicial, y otros empresarios del sector minero, dijo finalmente, quitándose las gafas para limpiarlas. Esto va a sacudir los cimientos del poder en este país. ¿Qué tan peligroso va a ser publicar esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. María Elena me miró seriamente. No voy a mentirte, Sofía. Va a ser peligroso. Algunas de las personas involucradas en este escándalo todavía tienen mucho poder e influencia. Pero han pasado 16 años, y el panorama político y mediático ha cambiado mucho desde entonces. Además,
tenemos una evidencia tan sólida y tan bien documentada que será muy difícil que alguien pueda desacreditarla o suprimirla completamente. Esa noche, en la habitación que había sido de mi padre cuando era niño, leí el diario completo de Diego. Era como conocerlo realmente por primera vez, escuchar su voz a través de sus palabras, entender no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. 7 de octubre de 1998, leía una entrada que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Hoy Sofía cumplió 8 meses. Está empezando a gatear por toda la casa y a decir sus primeras palabras. Patricia dice que su primera palabra fue, papá, pero yo creo que en realidad estaba tratando de decir, agua. Esta niña va a ser científica, estoy seguro. Tiene esa curiosidad innata que caracteriza a los grandes investigadores. 15 de octubre de 1998, decía otra entrada más seria. He decidido que no puedo seguir callando frente a lo que está pasando. Hoy vi a 3 niños de la comunidad de Ñahuincucho con síntomas evidentes de envenenamiento por metales pesados. Erupciones en la piel, problemas respiratorios, debilidad extrema. Los padres no entienden por qué sus hijos están enfermos, llevan meses llevándolos a curanderos y médicos sin encontrar respuestas. Pero yo sé exactamente por qué están así. El agua que están bebiendo está contaminada por los desechos que Minerales Andinos está vertiendo ilegalmente en el río Sulcas. 20 de octubre de 1998, continuaba. Patricia está muy preocupada por mi seguridad. Dice que he estado actuando de manera extraña últimamente, que parezco nervioso todo el tiempo y que salto al menor ruido. Tiene razón. Sé que lo que estoy a punto de hacer pondrá en peligro a mi familia, pero también sé que si no lo hago, nunca podré mirar a Sofía a los ojos cuando sea mayor y decirle que hice todo lo posible para dejarle un mundo mejor. La última entrada era del día antes de su muerte, y me rompió el corazón. Si algo me pasa mañana, espero que algún día Sofía lea esto y entienda que su padre murió tratando de hacer lo correcto. Espero que ella herede no solo mi nombre y mis ojos, sino también mi compromiso con la justicia y la verdad. El mundo necesita más gente dispuesta a luchar por lo que es correcto, sin importar el costo personal. Esa noche lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré por el padre que nunca conocí, por los años que perdimos juntos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los abrazos que nunca recibí. Pero también lloré de orgullo, porque había descubierto que mi padre había sido exactamente el tipo de hombre que yo habría querido que fuera, valiente, honesto, dispuesto a sacrificarlo todo por sus principios. Al día siguiente, María Elena, Carlos y yo regresamos a Lima con toda la evidencia cuidadosamente empacada en cajas especiales. Durante las siguientes 3 semanas, María Elena trabajó incansablemente para verificar cada documento, contactar fuentes adicionales, entrevistar a sobrevivientes de las comunidades afectadas, y preparar una serie de 5 artículos de investigación que sacudirían al país entero. La serie se publicó en portada del diario más importante del Perú, con el titular que cambiaría mi vida para siempre, El ingeniero que murió por la verdad, la historia no contada de Diego Mendoza y la red de corrupción minera que costó vidas inocentes. El impacto fue inmediato y devastador para los responsables. En menos de una semana, la Fiscalía de la Nación había abierto investigaciones formales contra 17 personas. Varias fueron arrestadas inmediatamente, incluyendo 2 exejecutivos de Minerales Andinos que aún estaban vivos y un exministro de Energía y Minas. La empresa fue multada con una suma equivalente a $50 millones y obligada a pagar compensaciones millonarias a las comunidades afectadas. Pero lo más importante para mí fue que el nombre de mi padre fue completamente reivindicado. Diego Mendoza pasó de ser una víctima olvidada de un accidente minero a ser reconocido oficialmente como un héroe nacional que había dado su vida para proteger a comunidades vulnerables y defender el medio ambiente. El día que se publicó el último artículo de la serie, mi madre finalmente vino a buscarme a la casa de Carlos. Había estado furiosa conmigo durante semanas cuando se enteró de lo que había hecho, gritándome por teléfono que había puesto en peligro a toda la familia. Pero ahora, después de leer todos los artículos y ver la reacción positiva del país entero, tenía lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, mi niña, me dijo, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Y sé que tu padre también estaría orgulloso.
terminaste lo que él empezó. ¿Ya no tienes miedo?, le pregunté, secándole las lágrimas de las mejillas. Siempre voy a tener miedo por tu seguridad, respondió con honestidad. Eres mi hija y es mi trabajo preocuparme por ti. Pero ya no tengo miedo de la verdad. Diego merecía que su historia fuera contada, y las víctimas de esa empresa merecían justicia. Esa noche, de vuelta en mi habitación en San Isidro, miré el anillo de esmeralda que ahora llevaba permanentemente en mi dedo. Sofía Esperanza Mendoza. Sabiduría y esperanza. Finalmente entendía completamente por qué mi padre había elegido ese nombre para mí. No solo había heredado su nombre y sus rasgos físicos, sino también su legado más importante, la responsabilidad de luchar por la justicia, de nunca quedarse callada frente a la injusticia, de usar la sabiduría para tomar decisiones correctas y mantener siempre la esperanza de que las cosas pueden cambiar para mejor. Mi vida había cambiado completamente en solo 2 meses. Había pasado de ser una adolescente normal preocupada por exámenes y fiestas a ser la hija de un héroe nacional, una joven con una misión clara y un propósito definido en la vida. Mientras escribo estas líneas, 6 meses después de aquel cumpleaños que cambió absolutamente todo, sé que mi historia apenas está comenzando. El próximo año estudiaré periodismo de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguiendo los pasos de María Elena Vargas, porque he descubierto que mi verdadera vocación es continuar el trabajo que mi padre comenzó, sacar la verdad a la luz, sin importar cuán poderosos sean aquellos que prefieren mantenerla enterrada en las sombras. Mi nombre es Sofía Esperanza Mendoza, soy la hija de Diego Mendoza, un héroe que dio su vida por la justicia, y este es apenas el comienzo de mi historia. Una historia que escribiré con la sabiduría de quien conoce el precio de la verdad y la esperanza de quien sabe que siempre vale la pena luchar por lo que es correcto. El pastel de mi cumpleaños tenía razón después de todo. Yo sí soy Sofía. Y ahora, finalmente, sé exactamente qué significa serlo.